Sí, el mayor tip son las horas de trabajo, pero reales, ¿cachai? O sea, y no quedarte, trabajar 10 horas en una mezcla no la hace mejor mezcla. Homies, nuevamente bienvenidos al podcast que tienes que ver si eres artista independiente y quieres ser un empresario musical. El día de hoy me complace presentarles, porque tenemos un invitado de lujo, productor musical, desarrollo artístico, AIR de Warner. Hermano, tenemos acá a Tito Kush. Un aplauso, por favor. Hermano, muchas gracias por estar acá, mi rey. Agradecido. Gracias por la invitación, compañero, de verdad. Muchas gracias. Hermano, cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, primero que todo quisiera hacer un saludo. Una felicitación también al gran equipo detrás porque tenemos micrófono, sonido nuevo. Señores, un aplauso también para la gente que hace esto posible. Mi rey, contémosle un poquito a la gente qué es lo que hace usted dentro de la música. Usted lleva más de 10 años, más de 15 años. Bueno, como en el 2014 empecé como profesionalmente a hacer música. Ya. En el 2011 empecé a estudiar ingeniería en sonido, entonces ya venía como conociendo, ya venía haciendo música, pero siempre como hobby. Le digo profesionalmente porque me encerré en mi casa a trabajar 14, 18 horas diarias, sin parar, no salía para la calle, no tenía polola, no hacía nada más que música, nada más que música. Con eso que para el 2018 fue el año donde hice como 120 canciones ese año entre grabar, hacer los beats, ¿cachai? Como en distintos ámbitos, claro. Pero siempre vi como la producción como algo general, o sea, si grababa las voces no solamente me quedaba en eso, sino que trataba de apoyar al artista de cómo tenía que quedar la voz, las melodías, siempre fui como exigente. Ya, ¿Cachai? perfecto. En la producción, como que siempre tenía esa mentalidad de que en la grabación tenía que quedar red. ¿Cachai? Entonces, eso fue llamando la atención mi sonido, porque en ese momento estaba mucho la ola como del rap chileno. Ya. ¿Cachai? Que tenía otro tipo de sonido que obviamente característico también, pero no era como tan hi-fi. ¿Tú fuiste rapero, hermano? No, nunca consumí rap en verdad, como que fui a repocas tocatas. Soy como más rap americano. Como siempre, okay. Sí. Siempre como que hacia allá fue mi sonido y reggaetón. Como que yo me crié con el reggaetón, me gusta harto la fiesta, ¿cachai? Como ser DJ, como toda esa movida. Entonces me crié con el reggaetón finalmente, pero no hice reggaetón hasta que encontré un artista que tenía como las características que me gustaban, que fue el Tommy. ¿Cachai? Con el Tommy Boysen fue con el primero que empecé a experimentar, que finalmente nunca hicimos reggaetón. Nos involucró otro tipo de música, como yo venía de una movida mucho más alternativa y como del R&B, y con él experimenté como harto en eso. Claro, que para mí le queda increíble. Ajá, sí, y claro, era buen rapero, sabía como tener buena historia dentro de la canción, entonces, y a mí me gustaba como experimentar en el sonido, como que yo siempre como que era anti-mainstream, así como todo lo que sonara, porque eso sentía que tenía mucho el reggaetón chileno. El reggaetón chileno tenía como mucho eso de tratar de sonar como los puertorriqueños y estaban como envueltos en eso, y siento que como desde el trap, en vez de decir, oye, sonemos igual que los americanos, sino que sonemos dentro de la movida. ¿Cachai? Con nuestra identidad, claro, con nuestro sonido. Sí, entonces ahí empecé con Nación Tris y bueno, estoy como para atrás y para adelante entre 2018 y 2020, ¿cachai? Ya. Como que estoy entre ahí. Sí. Pues estuviste también, o sea, dentro del inicio de esta vuelta desde el 2015 hacia adelante, ¿no? O sea, claro, pues porque empecé con Nación Trisi, que fue como en el 2015, 2016, por ahí fue. ¿Qué sigue ahí? ¿Eres productor? Productor, beatmaker, pero también les grababa a los chiquillos, o sea, eso es lo que estaba con ellos, como con ellos en el estudio. Ok. Yo, sí, pues, y el Marlon fue a mí como la primera persona que me llamó la atención de todos los que grababa, porque hacía una letra en 3 minutos literal, así, y con ritmo. ¿Improvisando entre que escribía, más escritor que improvisar. Ok.
Entonces el Marlon para mí fue como lo primero que yo quería grabarlo todos los días, ¿cachai? En verdad. Pero igual dentro de ese momento había como una confusión dentro de mí porque el yo haber estudiado ingeniería en sonido y todo, como que yo sentía que tenía que cobrar por esto. Y ok. ahí hubieron también mis primeras cercanías hacia el negocio de la música. Ya. Y yo entender cómo monetizar realmente una canción porque siempre que grababa con los chicos tampoco nunca recibían regalías, por X motivo. ¿Cachai? Los primeros tratos que se hicieron, horrendos, ¿cachai? Claro que sí. Sí, pues entonces, porque ninguno sabía, todos No. nos equivocamos, todos aprendimos en el camino. No habían abogados tampoco. de Claro, no eso. habían abogados. No era una industria que venía de otro estilo antiguo, porque por ejemplo, lo que pasó en Argentina con el trap fue que los managers de la cumbia, los managers que quedaban del rock y los managers que ya tenían un circuito son los que tomaron toda esta movida y que fue creciendo de la mano de los productores, ¿cachai? Porque se formó igual que en Chile. Claro. Pero la diferencia es que cuando ya pasaban a un nivel de ya vender 200 tickets, ya te tomaba un manager que tenía el recorrido con la banda de cumbia y que lo tenía actual. No era alguien que estaba recién aprendiendo No de era esto la misma, contigo, claro, hermano. y acá no teníamos eso. No. No teníamos eso porque los del rap no nos daban tanto la mano, era una movida que sentían que era muy de ellos y que siento que tampoco la supieron tanto cuidar, ¿cachai? Porque hacían festivales de 5.000, 10.000 personas, así fácil. Estaba lleno de festivales de rap así. Entonces, no teníamos como esa diferencia, esa mano de empezar Esa de tener exposición. claro, ¿no? Y de la mano de preguntarle a él. Ah, claro. ¿Cachai? Yo le preguntaba a los del rock chileno, oye, ¿cómo puedo monetizar en SSD? Me decían, no sé, yo les cobro un fijo, después yo reparte, me llega una moneda, no sé a qué corresponde. Y yo era pato feo, por hermano, a mí no me servían esas respuestas. Po. No, po. ¿Cachai? Si yo había estudiado, me había endeudado, tenía que empezar a ganar mi plata. Po, Tú ¿cachai? estudiaste en la DUOC, ¿cierto, hermano? En el DUOC, En el sí, DUOC. ingeniería en sonido, ¿Y de qué comuna sois tú? de Pedro Guerra Cerda. Ah, perfecto. Sí, yo era me pa- tiraba el pique de 1:30 todos los días para llegar a San Carlos de Apoquindo. Oh, ya. Sí, bo. Entonces para mí ir para allá a San Carlos era preguntar cosas como técnicas, pero no del negocio de la música, nadie sabía cómo ganar plata. ¿Cachai? Entonces, cuando yo empecé a aprender cómo ganar plata, lo primero que hice fue enseñar a los demás. Como decirle, oye... hay Ya, que pero a hacer ver, esto. espérate un poquito, papá. Porque me acabas de decir de que no sabía. Aquí tú preguntaste, obviamente, buscando información, ¿no? Ajá. Nadie la sabía. Tú te das cuenta de esto y cómo empiezas a introducirte en el music business o en la industria. En ese momento, como por X motivo de la vida, Ujú. el Gianluca y llega como un productor que se llama Pablo Stipicic. Y Ya. él tenía unos amigos que tenían una distribuidora chilena, que eran así que tenían plataforma, porque aquí voy a hacer un paréntesis, la industria se divide en dos ejes principales. Ya. La industria independiente que se rige en base a Merlin, que es una entidad donde recolecta todas las distribuidoras y sello independiente. Y Merlin es quien hace el trato con Spotify y eso, y ellos se quedan con un porcentaje muy bajito y tú cada año se abren postulación a Merlin para tú poder postular y tener tu software y tu sistema de distribución directo. Ok. Y el otro eje son las 3 majors. Y dentro de las majors hay distribuidoras que fueron independientes en algún momento y que ya las compraron, o empresas tecnológicas que compraron, como Sony The Orchard, Warner ADA, Universal Virgin. Claro. Y dentro de eso hay otras independientes que fueron comprando y adquiriendo, como el mercado funciona de esa forma. Ya. ¿Cachai? Entonces en ese momento yo conozco a los de Tierra de Fuego, que ellos tenían un trato a través de Merlin para poder tener conexión con Spotify. Entonces ellos tenían conexión directa con Spotify en ese momento. Estamos hablando de la primera distribuidora en Chile. En Chile, claro. Ya. Así chilena, de realmente no hacerlo a través de otra distribuidora, de ellos tener su sistema. ¿Cachai? Ya. Entonces yo de ellos empecé a aprender un poco de cómo dejar DistroKid. Porque yo estaba en DistroKid y CD Baby, que eso, o sea, siempre ha estado. ¿cachai? Claro. Porque en eso yo te hablo del negocio de la música, realmente cómo monetizar realmente, no sacar las monedas del YouTube, porque eso era fácil igual ya en ese momento, como que ya era una información que muchos sabían, no era tan escondida, ¿cachai? Ya. Que a través, cómo hacer el W8 para que no te cobren los impuestos en Estados Unidos, eso a lo mejor lo sabía menos gente,
pero la mayoría pagaba el 30% y se traía la plata a una PayPal y era nomás, ¿cachai? Esa era la forma de monetizar. Ya. ¿Cachai? Entonces ahí empezaron a aparecer estas distribuidoras y yo empecé a hacer relaciones con ellos y yo como era productor siempre fui productor de los cabros cuando empezaban. Ya. ¿Cachai? A mí siempre me ha gustado eso, como ver talento nuevo, llevarlo para el estudio y producirle. Entonces empecé a hacer relaciones como hacer la de AYR para esta distribuidora. Y ahí firmaron todos los cabros, el Polimar, el Sister, al principio el Gianluca, el CAS, los Power Peralta, el Simón. Estábamos todos para allá, ¿cachai? Y después el Sister y el Polimar como que distribuyeron un par de canciones y hicieron el deal con Sony. Ah, ya. ¿Cachai? Estamos hablando como de eso. Entonces, los que más duramos fue el Tommy Boysen, también estuvo, ¿cachai? Y cuando yo me traigo al Tommy, empiezo a entender el techo de esta distribución independiente del que hablamos. De la diferencia con el tope. Ok. ¿Cachai? De que sí o sí necesitáis adelantos. A trabajar con tu plata del futuro. ¿Cachai? Que traigáis ahora para poder hacer un crecimiento y poder traer más plata en el futuro. Y esa es la famosa plata en el aire. ¿Cómo traer la plata del aire? ¿Cómo hacer la confianza con una compañía para que a través de unas regalías que ya estás generando, nueva movida que ya estás generando, ellos te den lo que tú podrías llegar a generar en un año o en 2 años? ¿Cachai? De ahí empecé a aprender eso. Ya. De que, claro, si hay distribuidoras independientes que te pueden dar adelantos, pero ¿cuál es el tope de eso? Del playlisting, del pitch, de la misma oficina. Cuando una compañía te dice tenemos 70 oficinas, es distinto a una compañía que tiene una oficina local. ¿Cachai? Sí es algo importante dentro de eso cuando tú realmente entiendes el negocio y quieres crecer y quieres moverte dentro del negocio. Sí es importante eso. Cuando no entendí mucho y estoy en tu casa haciendo música y eso, no es importante. Lo más importante es que tú podáis sacar tus moneditas, ¿cachai? Que se te van acumulando y que te la... Pero si estáis generando $2,000 mensuales, no podías estar recibiéndolo en tu PayPal, ¿cachai? Tenés que estar pagando impuestos de la moneda. Sí. ¿Cachai? Tenés que estar ya haciendo gastos de esa moneda que estáis pagando un video a tus músicos, eso. Ya tenían que hacer una boleta, algo y empezar a crecer. Entonces que así te transformas en alguien confiable para que otra compañía diga, te voy a pasar 2 años de lo que tú estás generando no como artista, sino que como empresa. Como empresa. Y eso empecé a entender de qué es realmente el negocio de la música. Por eso digo, para mí antes monetizar y eso no es parte del negocio, eso es parte como de entender un poco el flujo de dónde sacar la plata. Pero el negocio mismo es entender cómo ir escalando, cómo ir ocupando las oficinas, cómo ir ocupando el pitch, claro, los recursos. No están solo como un banco, ¿cachai? Mucho. A mí me carga cuando como que tratan a los sellos como banco. Es mucho más de eso. Si tenía una compañía que tiene 70 oficinas, si eso le ponéis 10 personas nomás a cada oficina, ya son 700 personas que están trabajando, ¿cachai? No es un banco. A ti no te pasan la plata y listo. ¿Cachai? Si tú sabís tratar con... Porque esto es una empresa una industria de personas. Si tú le caes mal a alguien y ese alguien es de marketing, no te van a hacer buenas campañas y listo. Porque son personas, pues si no entiende tu proyecto, si tu manager no sabe cómo explicar tu proyecto, más allá de los números, como darle valor local, como de explicar, la persona que hace el pitch después, ¿cómo va a explicar tu proyecto? Y eso es el negocio, entender eso, de que son personas, de que tienes que ganarte a las personas que confían en ti. Esto es de confianza. Claro. Importante lo que acabé de decir, hermano. Porque los artistas pasan. Sí, pues. Los artistas pasan. Ya está definido que ellos tienen una duración limitada. Pero nosotros vivimos del arte, ¿cachai? Todos somos artistas en cierto punto, ¿cachai? Sobre todo hoy en día el artista puede hacerlo él solo, puede generar hasta $5,000 mensuales solito. 15,000 algunos que he visto solo así, sin entender mucho más allá de promocionarse en TikTok, de hacer buenos videos, porque hay locos que tienen buenas ideas para conectar con un público en específico. Hermano, volvamos a lo de Tommy.
Me dijiste que cuando llegaste a Tierra del Fuego con Tommy, ahí te diste cuenta Del tope. ¿Cuál fue ese tope y cuál fue el camino después de eso? De, por ejemplo, esperar tus regalías. Ya. ¿Cachai? El ir trabajando con las regalías que vas generando no te permite hacer una inyección más allá, porque tienen que pensar que cuando ya eres un artista pegado, va a ir como tener un estilo de vida importante. ¿Cachai? Sí, po. Y todos somos del barrio, ninguno nos enseña cómo tener educación financiera, nada, bo. Y eso va siendo importante, bo. Entonces saber ocupar un adelanto, saber pedir un adelanto, sí es un tope. ¿Cachai? Que la compañía solo te pueda adelantar 3 meses o que te pueda hacer los pagos de diferidos, ¿cachai? Que tengas que esperar 6 meses desde que pegó tu canción para poder recolectar el primer mes. Era duro, bo. Claro que sí. Era duro. Y aquí estamos hablando cuando Tommy Boysen ya había lanzado Juca Sí, Cherida. pues ya cuando recolecta Juca Cherida. Ya. Sí, porque él lo hace con otra compañía primero, donde él tenía una distribución. ¿Que es de otro país? De otro país. Claro. Ya. Sí. Que también es como internacional, que son de estas compañías independientes. Hay que pensar que en ese tiempo estaba lleno de compañías, Faro Latino. Ah, sí, pues. ¿Cachai? Estaba Mojo, no sé, montones de cosas, así como recién experimentando el mercado. Porque en verdad no pasaba mucho en el streaming acá. No, pues. Empezó a pasar un poco en la movida del Spotify gracias al apoyo de Spotify mismo en Argentina. Las personas, el Agustín Guevara creyó mucho en la movida chilena. Cuando él vino para Chile pues, a dar charlas para el mercado que había en ese tiempo, le llamó mucho la atención la movida del Pablo Chile, el Gianluca, el John Sister. Sentía que era una movida porque allá el trap en Argentina todavía estaba explotando y no había tantos exponentes, no había tanta variedad. Nosotros llevábamos tiempo. Yo hablaba con los productores de Argentina que después fueron famosos cuando ellos recién estaban empezando. Porque yo tenía más o menos el sonido y ya veían el sonido para acá. Un poco, fue un momento así como un año, pero que ellos sobreexplotaron, ¿cachai? Donde nosotros ya veníamos haciendo la movida, ellos empezaron y ellos en 6 meses ya con lo del quinto escalón, ¿cachai? Y Bizarrap haciendo los videos como chistosos. Eso hizo pegar la movida. Acá no teníamos eso. No se juntó el rap con el trap, que hubiese sido hermoso, ¿cachai? Hubiese sido hermoso. Que después cuando trató de pasar no funcionó mucho, ¿cachai? No. Ya, entonces después de eso sigues trabajando con Tommy. Que justo en ese momento empezó el estallido y pandemia. Ah, ya. Y ahí Tommy empezó a buscar otro equipo y yo también empecé a rearmar, ¿cachai? Como yo siempre fui productor musical. Entonces yo todo esto del manejo y de todo eso, el mindset era como desde ese punto de vista, desde la música, desde estar con los locos en el estudio, ¿cachai? Y desde ahí vendíamos, cómo vender la música. Yo siempre, porque como te digo, yo era pato feo, yo no quería andar haciendo otras cosas, entonces mi idea era vender música, o sea, entender cómo llegar a la gente, cómo hacer público, vender tickets. Claro. ¿Cachai? Porque hasta al mismo tiempo pasa todo esto del trap house, ¿cachai? De las fiestas con el Weiser, de todo esto, porque va todo al mismo tiempo. Porque al mismo tiempo el Sister después empieza a hacer también sus fiestas. Ah, ¿cachai? sí, pues de veras. Como que todos empezamos a hacer nuestras movidas. Con el Gianluca hacíamos unas fiestas donde los cabros cantaban ahí. Yo hacía DJ set, invitábamos a otros. Yo se lo aprendí todo esto a la Tomasa del Real y a la Liz. Ellas son las que trajeron esta weá de andar con tu fiesta por distintos lados. Ellas fueron las que fueron las eso primeras. acá. Ellas fueron las primeras en hacer esto. Wow, ya, ¿cachai? vale. Liz y Tomasa Sí, del Real. sí, Que lo hicieron allá en Europa. En México, en Europa. Sí, pues en México primero. Los mexicanos, como todo lo de. Por eso le pusieron neoperreo, ¿cachai? Porque se formó toda una movida en México de todo este sonido que yo creo que ha influido mucho en como el reggaetón mexicano de hoy en día, ¿cachai? Como toda esta movida de la Tomasa del Real y como todo esto del reggaetón como más alternativo, como estéticamente ha tenido mucha influencia dentro del alternativo del reggaetón, ¿cachai? Entonces con el Gianluca empezamos para poder tener plata, ¿cachai? Empezamos como a copiar esta idea de Trap House y de lo que estaban haciendo los cabros con los after, de invitar locos, hacernos también nuestras fiestas, y ahí también el Sister empezó a hacer su fiesta.
¿cachai? Y todo esto es como contemporáneo, ¿cachai? Si también la industria como que no se va formando, porque al mismo tiempo estaba el Diego Sagredo, como cuando empezó lo del Tommy y eso, y el Harry Natch, el Diego fue el primero en empezar porque el Diego ya hacía fiestas de reggaetoneros. Sí, po. ¿Cachai? Entonces fue el primero en empezar a apoyar también desde esa parte del booking a artistas que iban comenzando como en el reggaetón, pues que él también iba viendo, pues. Entonces todo esto empieza a pasar así como entre 2-3 años, se empieza a armar esta movida. A esparcirse. Sí, po, claro. Po. Pero no es hasta pandemia que empezó, que realmente, porque el Tommy era un caso especial, ¿cachai? Como que el Tommy ni siquiera pegó en Chile, fue por una movida. Danny Ocean hizo una historia y eso hizo pegar en Panamá y el Tommy se amaneció con un 50 más viral en Panamá y así empezó a crecer la canción, ¿cachai? Pero yo ahí aprendí cómo hacer de que una canción se identifique con un artista. Ahí empezaba a entender mejor la prensa. ¿Cachai? Como experimentar como en eso, porque también primera vez haciendo todo y el Michael, que era el manager como de ese momento del Tommy, era como también un aprendizaje. Él venía de una industria venezolana. Entonces ya tenía harto cómo vender, como por ejemplo el show en vivo del Tommy era bacán porque tenía así su timing, pues, ¿cachai? Y efectos y bailarina y momentos, ¿cachai? Que no lo veíais tanto. Los cabros cuando se subían a cantar cantaban nomás pues, con los beats detrás, pues, ¿cachai? Aquí había una preparación, una coreografía, claro. Porque él venía de esa industria venezolana que era mucho más del espectáculo. Entonces ahí aprendí como eso, como ese punto de saber, de entender cómo empezar a vender una canción con el artista, porque son dos cosas muy distintas, como vender una canción y vender al artista. Sí, hay harta diferencia. Oye, quisiéramos profundizar en alguno de los temas que acabáis de tirar a la mesa, hermano. Pero me gusta esto de mantener una conversación con una línea de tiempo. Entonces, primero partiste con Gianluca, trabajando en su música. Primero con la Nación Trisi. De veras. Sí, no, primero así con la Nación Trisi, y a través de la Nación Trisi llega el Gianluca, porque al mismo tiempo de eso trabajé para canciones con el Pablo Chile. Ahí conocí al John J. Star, al BH, porque los chiquillos no entendían la ingeniería, yo era ingeniero ya. Entonces los chiquillos llegaban a mí para poder mezclar, enseñarle poquitas cosas, afirmarle cosas que ellos iban aprendiendo a través de YouTube, a través de la experiencia, como reafirmarles cosas también como técnicas, ¿cachai? Porque en ese momento éramos pocos los que hacíamos como ese tipo de música. Entonces estábamos como todos bien juntos, en verdad. Nos juntamos en la casa del ambidiestro, o ¿cachai? Sí, cabrón. Sí, entonces como que todo eso empezó a crecer así. Entonces con el Gianluca, claro, con él como que nos afiatamos, empezamos a tocar en el show en vivo y ahí me empecé a meter de DJ de show en vivo y de empezar, porque con el Gianluca, como te digo, nos gustaba como pensar las cosas, como el show en vivo, ¿qué hacemos? Esto, ya visuales, ahí conocimos a la María José Tapia, que es de las visualistas más importantes hoy en día, ¿cachai? Ahora es lo que hace. Sí, entonces como que le éramos esa visión, pues como que con él en terreno empezamos a aprender eso. Entonces claro, el Gianluca fue el primero como que con el que me afiaté así ready. ¿Ahí hiciste varios proyectos con él? Sí, tanto como álbum y... Sí, hartas, claro. Hartas cosas. Como era como su productor de grabador de voces, ¿cachai? Igual obviamente él grababa con otras personas, pero los discos hasta la mitad del Yin Yang participé. La otra mitad del Yin Yang la hizo el Pablo Stipicic, pero él como que produjo finalmente el disco completo. Yo participé finalmente como beatmaker y compositor de algunas canciones. ¿Tú fuiste beatmaker ahí de Sismo, no? De Sismo. Igual no me acuerdo tanto de las canciones porque yo desde pandemia dejé de hacer música. Ok. Sí, ya, o sea, pero ahí es porque ya empezaste a ser como gestor de la música. Sí, claro, porque ahí empecé a entender que, por ejemplo, ya al estar pensando mucho en el número, en el negocio y en cómo conectar con la gente, y ya no estaba haciendo la misma música. Y ahí empecé a conocer, por ejemplo, al Magic, al Taiko, al Sander. Y yo dije, estos cabros chicos tienen 16 años, ¿cachai? Vienen con sonido fresco. Entonces ahí fue como mi ansia de empezar como a ayudar más, ¿cachai? Como a empezar, yo dije, si a los cabros les voy desbloqueando cosas, les voy enseñando de mi experiencia, esta va a crecer más rápido, ¿cachai? Como no quise hacer lo mismo que hicieron conmigo, que era ocultar mi información, que era como decirme hacia medio,
a medio celo, así como, no, si esto funciona así nomás, ¿cachai? Ya. No, pues yo quería que todo lo que yo sabía, compartírselo a los cabros con eso, que se evitaran errores míos, ¿cachai? Así yo empecé como mi mentalidad dentro de, cuando yo empecé a ver esto, pues como de, yo dije, puta, no hay tanta gente, está pasando esto, mejor empiezo como a delegar, a enseñar, a abrir, y eso va a crear industria. Y al mismo tiempo, obviamente, al mismo tiempo empezó a pasar más cosas, ¿cachai? No soy gestor. Ah, sí, po. ¿Cachai? Por eso, pues, todo va pasando al mismo tiempo. Claro. Pero igual, gracias a personas como tú, hermano, podemos hoy día poder decir que tenemos una escena bien constituida. Porque yo, como digo siempre, no tenemos industria todavía, Ajá. pero sí hay una escena donde tenemos varios... Sí, porque cada vez hay más. Ya, por ejemplo, hoy en día hay abogados, ¿cachai? Claro. Hartos. En TikTok te salen un montón así de abogados, derechos musicales, ¿cachai? Entonces Sí. igual es bueno de que... Pero es porque ya también después de pandemia se ve un negocio detrás. Ya se puede pagar gente. Yo no vengo de verle negocio, vengo de cómo hacemos negocio de esto. Ya. ¿Cachai? Como hoy en día hay inversionistas que se meten a firmar artistas y empiezan a hacer gasto en video, ¿cachai? 4 palos en un video, ¿entendís? Como sin entender realmente cómo se forma, se desarrolla un artista como... ¿cachai? Oh, me encanta, hermano, me encanta. Creo que tenemos un gran aporte hoy día en Hablemos de Hit, hermano. Muchas gracias nuevamente por todo esto, mi rey. Papi, ¿cuál fue...? Bueno, tú obviamente estás diciendo de que buscabas la forma de hacer negocio con la música. ¿Cuál fue el primer ingreso importante que tú lograste en esta aventura de, O sea, la de primera... cómo monetizar? La primera estabilidad que empecé a tener de esto fue cuando empezamos a tocar el show en vivo con el Gianluca, Ya. ¿cachai? Ok. Porque la mayoría de las regalías que generábamos con el Gianluca, la mayoría se iba como en video, ¿me entendí? Se reinvertía. Como se reinvertía, Ese claro, habían gastos pues, de por medio. Ujú. Entonces, cuando yo empecé a tener una estabilidad más importante, incluso yo justo del Gianluca, ya el Tommy ya estaba avanzadito y empecé a ser DJ de él y de ahí no paré con el Tommy, ¿cachai? Entonces pasé del Gianluca al Tommy de un momento a otro, Ah, ok. ¿cachai? Entonces ahí también creció mi estabilidad porque ahí yo como que empecé a cobrar porcentaje del show porque me empecé a meter en el show, cómo a coordinarlo, cómo era estéticamente, lo mismo que te digo, como esto de que haya una pausa y explote algo, ¿cachai? Entonces eran cosas que íbamos ya coordinando, entonces como cada vez íbamos creciendo más el show, no podía yo cobrar lo mismo, entonces definimos un porcentaje. Ok. Entonces ahí empecé a acumular plata, ¿cachai? Ya. Y en base a lo que es así como regalías. No, pues yo regalías de mi música o como productor nunca he recibido. Ya. Solamente a través de la SCD por derechos de composición, incluso de la música que hice con gente afuera de Chile. Porque en un momento, cuando todo esto empieza a pasar lo del Tommy y el Gianluca, y ya empiezan a hablar en los Rolling Stones del Gianluca, y empiezan a ver quién es el productor, a mí me empezaron a llamar de varias partes. Y a empezar a encontrar mi sonido, empecé a regalar librería a productores chilenos que en ese momento me las compraban por un fijo, yo sin saber, y me sacaban los ritmos, los sonidos, y después lo ocupaban en más canciones, ¿cachai? Y productores reconocidos, y ellos como por darme mi retribución, me pagaban esa canción que me pedían, no sé, me pedían baterías para una canción. Ya. Entonces me pagaban por eso, me ponían los derechos de autor, pero después esos sonidos los usaban para más canciones, po. ¿Cachai? Ya, vale. Entonces, y mi ritmo y todo, y ahí empecé a aprender también de eso, de cómo coproducir, de cómo hacer qué cosa, cómo cobrar mis derechos de autor, pero regalías de canciones solamente he recibido desde canciones que pude vender a sellos grandes. Ah, ya. Vale. Así, a artista independiente, ninguno, nadie ha podido repartir regalías porque es súper difícil desde la independencia, ¿cachai? Como lo mismo que te digo, si no tenías una claridad de cómo recibir tu plata, vas a recibir un adelanto, después toda tu música paga tu adelanto y no repartiste las monedas, te vas quedando corto y es entendible, ¿cachai? Como que nadie te enseña realmente No. cómo repartir la plata. Es obvio que vas a tomar malas decisiones con Todos eso. dicen, no, dame un porcentaje, está aquí acá, eso es lo más fácil, pero el cobrar, el pagar dentro de una estructura es complejo, ¿cachai? Por eso más que nada se transforman los problemas, porque no hay sistema automático. Incluso cuando menos problemas hay es porque justamente está en una distribución de sistemas automáticos. ¿Cachai? Ahí es cuando menos problemas hay. Ujú.
Pero cuando ya son en artistas grandes, ya cuando están con adelantos grandes y todo eso, es problema lo de los featuring. Por eso la mayoría es el swipe. Uno para allá, uno para acá y nadie reparte regalías. Cada uno se queda con una. Y listo. Ah, claro, pues eso es lo que más se ha hecho aquí. Pues. Y por eso los productores empezaron a ser artistas. Por una necesidad de regalías. Sí. ¿Cachai? Porque esto no es que me pase solamente a mí. La mayoría de los productores, todos nos quedamos con el fin nomás. ¿Cachai? Y tenemos canciones que han generado muchos millones y los productores sí, nada. Exacto. Lo bueno es que hay algunos que han sabido cómo inscribir sus canciones en la SCD, entonces pueden optar por el derecho de autor igual a buenas regalías, ¿cachai? Bueno adelanto, esa es otra plata distinta. Claro. Que es mucho menor, un sexto de lo que se genera en el regalía de máster. Claro, de máster. Hoy me gustaría hablar de Tommy. Cabrón. Porque para mí, dentro de la escena, cuando yo empecé a ver lo que estaba pasando acá, lo que estaban creando ustedes, lo que se empieza a mover en lo que es musicalmente, para mí ese cabrón era la apuesta para que nosotros tengamos a alguien internacional arriba, hermano, así representando Chile. ¿Qué es lo que frenó eso? Porque eso yo creo que él te lo podría responder así como realmente. Queremos tenerte aquí, Tommy. Sí, realmente. Porque yo también me lo pregunto, ¿cachai? Como, pero lo que yo he entendido, no con el Tommy, sino que como en general con los artistas, que sí es como los deportistas, como el Mati Fernández. Se lesionó y después no jugó nunca más volvió a ser el mismo. Y hermano era un jugador así. Pero ya es por mente. Arturo Vidal, ¿cómo fue Gary Medel, cómo fue tan bueno? No es porque eran tan buenos técnicamente, eran por mente. Entonces la música es lo mismo, la mentalidad sí es mucho de lo que acompaña al artista. Sentir la presión, lo mismo que estamos hablando, como ponerle la presión a alguien de decir, tú nos vas a representar. ¿Cachai? Eso es complejo, como nadie, él no pidió eso, ¿cachai? Entonces eso también a lo mejor pudo haber afectado dentro de esto, el tener una canción exitosa con más de 100 millones y después a la otra tener 2 millones, si no tenía alguien del negocio, porque yo ahora, hoy en día, diría, no importa hermano, saquemos 10 más, ¿cachai? En ese momento también dudé, porque no había tenido esa experiencia, también no supe qué weá, cómo también acompañarlo, ¿cachai? Como también es importante, por eso digo, mucho es cosas de mente. Por eso muchos empiezan a competir con ellos mismos, con su éxito, con su propio éxito, diciendo de que tenéis que volver como siempre al origen. La mayoría teníamos hambre, ¿cachai? Hambre de comida o hambre de sueños, ¿cachai? Hambre de fama, no importa qué es lo que te lleva a la música, pero teníais hambre. No estabais compitiendo contigo mismo en números. Y creo que ahí también hay como o sea, no lo estoy diciendo por él, pero que sí eso yo he visto que cambia, ¿cachai? Como te digo, los conozco a todos desde que empezaron. De cuando esto no había un negocio, ¿cachai? Entonces a mí vergonzosamente me pasó como una bola con la ley, ¿cachai? Entonces, ¿con qué? Con la ley. Ah, ya. Sí. Entonces, pero fuera de la música. Fuera de la música. Ya. Claro. Entonces ahí me procesaron, ¿cachai? Estuve firmando un año. ¿Entendí? Pero ya, por ejemplo, hoy en día ya se nos salen mis papeles porque ya después de eso no pasó nunca más nada y ahí fue que yo me lo tomé en serio. Yo dije, si estoy haciendo plata fuera de la música, es cosa de volver a concentrarme, porque este momento que te digo de que lanzo 100 canciones en un año, a lo que pasa con el Gianluca, se me empieza a abrir todo esto del show y esto, y eso me abre más oportunidades a otra plata, ¿cachai? Entonces, en ese momento yo dije, ya, si concentro toda mi energía realmente en la música, puedo empezar a tirar para arriba, y ahí me enfoqué realmente en el Gianluca, y ahí con el Gianluca explotamos y empezamos a girar y empezamos a armar show y a buscar oportunidades y eso. Entonces, eso fue como algo más personal, más que como de la música, porque la música no te la tomáis tanto en serio, incluso pegado y todo, como que tenía que pasar algo personal como para poder decir ya esto es
Te estoy hablando pre-pandemia. Post-pandemia ya esta weá es como ser futbolista, po, weón. Veis una oportunidad de tus papás. Hoy en día, sigo en búsqueda, po, ¿cachai? Entonces sigo encontrando cabros chicos de 16, 15, 17 que están en el colegio. Los papás les pagan los videoclips y las sesiones de estudio. Ya. ¿Cachai? Así como el papá antes iba y te inscribía en una escuela de fútbol, te compraba zapatos. Ahora hoy en día, es la y son tus primeros managers. Sí, ¿Cachai? Entonces cuando tú llegas a hablar con el artista, no, pero voy a hablar con mi papá. Y el papá te pregunta, ¿y cuánto vas a invertir? ¿Cachai? Como ya estamos en ese momento del negocio. No era como cuando yo empecé que uno decía, me voy a dedicar a la música, y te decían, sí, pero como hobby. Estudia otra cosita. Sí, po. ¿De dónde vaya a sacar plata? Hoy en día, a la abuelita sabe que un cantante gana plata y que es millonario, que le puede comprar la casa a su mamá. Porque ya varios hicieron eso. Soy como un futbolista. Entonces, distinto mercado. Qué buena, hermano. Me encanta. Me encanta este capítulo de Hablemos de Hip Ray. Oye, trabajaste, para cerrar la línea de tiempo de una. Trabajaste con Gianluca, trabajaste con Tommy Boysen y después... Y después llegó la pandemia. Llegó pandemia y abrí como mi empresa de manejo. Porque Ya. yo dije, ya no puedo depender de un artista. Ujú. Entonces voy a empezar y como soy AIR, voy a empezar a ver mi negocio. Ya. Y ahí hice más lazo con el Simón La Letra. Ah, vale. Sí, bo. Simón La Letra. Con el Simón La Letra. Estuvo pegado el hombre. Con el Simón La Letra, lo primero como que lanzamos, como cuando lo conocí al Simón, él tenía mucha música. Ya. ¿Cachai? Entonces lo primero que le dije, hermano, mira, yo para poder llevar esta Tierra de Fuego necesito un EP. Eso fue mi primer como... Porque él distribuía a través de DistroKid. Y ahí ya. tenía atados para recoger la moneda y era menos moneda, ¿cachai? Claro. Y pasó esto de llevarlo a Tierra de Fuego y ahí dentro de ese EP está Bloqueame. ¿Cachai? Entonces eso fue como lo primero y claro, pues eso lo lanzamos de un día para otro y le saqué portada, playlist, todo porque teníamos el contacto directo con Spotify. Entonces se podían hacer ese tipo de cosas. A la Acrila igual, pues la Acrila en su primer lanzamiento portada de trap chileno. ¿Cachai? En su primer lanzamiento que hizo Mira, y cuando me salgo de Tierra de Fuego empiezo a ver este techo, empiezo a decir, no, yo ya me voy a ir a una mayor, a distribuir pero con una mayor. ya. Y en eso fui a hacer distintos negocios porque en ese momento tenía un socio, ¿cachai? Que se iba a incluir y después no pudo. Ya. Pero él me hizo contactos, ¿cachai? Entonces, y llegamos a Warner, a IDA. Y ahí me traje al Simón, Japogan, me Ya. los traje para IDA, ¿cachai? Y ahí empezamos a trabajar pues, y ahí en el camino... ¿Y tú trabajas con un Jane sueldo No fijo Mercy. de parte de la Medios o no? No, pues ya. aquí yo como Así negocio, manejo, no, pues yo como teniendo como, entre comillas, mi cuenta Claro. con artistas. Con artistas. Sí, pues, y yo le iba pagándole a esos artistas, ¿cachai? O les daba un adelanto, ¿cachai? Y yo después iba recuperando cuando una distribución. Claro. Yo tenía una distribución con la Mayor, Ya. ¿cachai? Y empecé a firmar más artistas, pues ahí firmé al Jane No Mercy, ¿cachai? A la Acrila. Y con todo poquito tiempo, sí, al Itan, ¿cachai? Todo como un año. Porque también yo aprendiendo a hacer manejo, ¿cachai? Sí, po. Porque eso yo venía de ser productor, po. ¿Entendí? Entonces también esa bola de artista y de también ser avasallador con la weá. Roce con los artistas y soy mucho de meter mindset, ¿cachai? Como de meter pensamiento de cómo se debe ver un artista, y eso puede incomodar, ¿cachai? Entonces aprendiendo también a tener ese límite, relaciones cortas, pues de un año, ¿cachai? De primera instancia quedan enojados porque yo no les explico el negocio, pero no se lo explico tanto, porque el artista en verdad, suena un poco feo, pero cuando empieza a entender del negocio, se sale del arte, ¿cachai? Entonces el artista debe de confiar realmente en un equipo que le vea el negocio para él poder hacer arte tranquilo. El artista que sabe del negocio, finalmente, que aprenda del negocio cuando ya tiene 300 máster, ¿cachai? 10 hits en su catálogo. Claro, y ahí tenés que tomar la decisión de qué hacer con tu catálogo. Ahí aprende del negocio. En el camino, sí busca gente que entienda del negocio,
que sepa, que no te cuente, ¿cachai? Como gente de confianza. Como ese es la misión y tú preocúpate de hacer música y tener una imagen y conectar con la gente, porque eso es lo más importante, la conexión. Ser parte, tú como artista, debieses de ser parte importante de una etapa en la vida de las personas, ya sea en su adolescencia, en su primer amor, en su desamor, o en sus primeras fiestas, cuando te estáis arreglando para ir a tus primeras fiestas, que estáis escuchando, ¿cachai? Esos momentos, eso es tener conexión con la gente, ser parte de esos momentos de su vida, ¿cachai? Y eso lo podéis lograr a través de popularidad, a través de cómo hoy en día el TikTok te abre mucho. Oye, sí. Mucho. Yo he visto live, hermano, de TikTok que monetizan y haciendo cosas que llegan a ser ridículas. Uh-huh. Sí, pero desde la parte artística también te ayuda harto. O sea, yo, como vengo de cuando no había industria, teníamos que aprender a usar las plataformas para poder vender nuestra música. Entonces yo empecé a estudiar de los algoritmos. Yo, por ejemplo, me leo los términos y condiciones de todas las actualizaciones. Es algo que yo hago. Que leo las herramientas nuevas, de qué sirven, porque cada vez que una plataforma saca una herramienta nueva, algorítmicamente va a apoyar todo lo que tú hagas con esa herramienta nueva. Te va a mostrar más, ya sea a tus seguidores o si es una herramienta de descubrimiento, va a mostrar más si tú usas esa herramienta. Así funcionan todas las plataformas, porque ellos quieren, las plataformas ganan por el tiempo de uso que tú le das a la plataforma. Sí, eso hace que suban sus acciones, eso hace que tengan más publicidad, eso hace que otras compañías inviertan en esta porque hay más gente en su plataforma. Entonces, mientras tú aprendas a usar la plataforma para tú hacer tu contenido, mostrar tu arte, conectar con la gente, más vaya a ir creciendo dentro de este organismo. O tener la suerte de que se te viralice una canción, o sea, o que otro creador de contenido te da la pantalla y que tú no has podido. ¿Cachai? También pasa eso, que eso es lo bueno de esto. Hermano, y hablando ya como de esto, que así como el negocio con las mail y todo este tema. ¿Cómo se calcula un adelanto, hermano, para un artista? Cada trato, como esto es de personas, cada trato es distinto, o sea, cada compañía es distinto y cada trato dentro de la compañía es distinto. Ya. Pero si hay como una base donde tú podías decir, ya yo voy a ir por mi primer adelanto, o cómo acepto el adelanto. ¿Es un adelanto sano o no? Ya. ¿Cachai? Ya que yo no puedo como decir que es un buen negocio o no. ¿Cachai? Eso no lo puedo determinar yo porque eso es la experiencia de cada uno. Lo bueno y lo malo es experiencia de cada uno. ¿Cachai? Pero sí hay como ciertos parámetros dentro de la industria que se rigen bajo, si tú generas $100 mensuales y vas a firmar una exclusividad de 3 años, lo normal es que te adelanten 2 años de tus regalías. Ya. ¿Cachai? Pero tú ese adelanto lo recuperas con tu parte del negocio. Ya, o sea, si es 70-30, 70 para el artista, 30 para la distribuidora, o 80-20, 80 para el artista, 20 para la distribuidora, o como sea, con el porcentaje del artista vas a devolver tu adelanto porque se llama adelanto de tus regalías. Claro. No es que te paguen por hacer música. Eso es el trato de distribución. Claro, exacto. Ajá. Yo he tenido esa como discusión porque el artista piensa que al firmar un adelanto él recupera con su 100%. Y no, pues, no. Tú estás recuperando con el porcentaje que diga el contrato. Sí, pues, hay algo bueno que siempre podéis negociar, que se llama, o sea, que es que tú puedas recuperar no con tu 70 o 80%, que eso se transforma en un 100% y que tú recuperís con el 80% de eso, y mensualmente o trimestralmente igual te llegue una parte de la regalía. Pero al calcular tu adelanto no vas a calcular por el 100% de tu regalía, tienes que calcular por el 80% porque el 20% te va a llegar mensualmente, entonces no podís pedir esa plata adelantada. Vale. Si tú haces eso, si tu equipo hace eso, quedan como ignorantes frente al negocio. Porque no están llegando con fundamentos para poder subir el adelanto. Porque esto, como es de personas, tú mientras más fundamentos, la típica. No, que mira, yo con la plata voy a hacer marketing. Voy a hacer
videos y música. ¿Cachai? Ya. O sea, y entonces, eso, cualquier compañía que te está recibiendo no te va a decir, qué bueno, sí, eso es lo que tienes que hacer. Pero cuando tú lo llevas eso a un negocio, estás pidiendo plata para tú crear el producto que tú vas a vender. Entonces, si yo no te paso la plata, tu producto no funciona. ¿Cachai? Y eso es y eso es delicado. Entonces, tú cuando la mejor para llegar a negociar a una compañía es con trabajo adelantado. Tengo tantos lanzamientos programados, no maquetas hechas. Ya. Están subidos ya y precargados. Claro, los tengo listos para, si vaya a cambiar tu catálogo para otro lado, lo tengo listo, yo cambio mi catálogo y cargo 2 canciones, 3 canciones, y aparte tengo 4 maquetas. A una canción le tengo ya hecho el videoclip, sé cuánto me voy a gastar en la campaña de marketing. Entonces llegáis con un plan de trabajo real. Un plan de trabajo idealmente tiene que tener un plan de lanzamiento claro de 1 año, ojalá. Aunque vayas cambiando canciones, aunque vayas moviendo cosas, pero el plan de trabajo debe de llevar un plan de lanzamiento adentro de por lo menos 1 año, 6 meses, ojalá, definido realmente. ¿Cachai? O esto de cuando dicen, no, es que voy a ir a buscar nuevo territorio. ¿Cachai? Ir a buscar nuevo territorio es un gasto alto. ¿Cachai? Entonces, cuando no estás generando eso y vas a ir a buscar nuevo territorio, no es tan fuerte tu negocio, es arriesgado. Cuando hablamos de buscar nuevos territorios, estamos hablando de llevar nuestra música a otro país. A otro país. A otro que se llama. Como a propósito. Ya, vale. Sí, vale. A propósito. Y eso es caro. Eso es caro porque, por ejemplo, en Chile somos 18 millones de personas, 20 millones de personas. Uh-huh. Entonces, la cantidad de consumo de internet es eso, pero tú vas a Argentina y en solo Buenos Aires son 25, 40, ¿no? ¿Cachai? Sí, todo Buenos Aires. Ya. Vaya, Ciudad de México son 80 millones, ¿cachai? De personas. Entonces, eso, pues, y el llamar la atención dentro de todo lo que está pasando es caro. Uh-huh. O tendrían que pasar cosas, por eso, dentro de todo el trabajo van pasando cosas fortuitas que te van ayudando. O sea, todo esfuerzo trae beneficio. Si tú todos los días publicáis en TikTok, todos los días, por mucho que tengáis 3 me gusta, 10 me gusta, así, en un momento le vais a chuntar al bueno. Uh-huh. Y eso te va a dar viralidad. O podía empezar a meterle 5 luquitas para tener más alcance y empezar a probar, ¿cachai? Meterle 10 luquitas. Uh-huh. Pero lo que tenéis que pensar que eso, como la viralidad pasa por consecuencias más que consecuencias fortuitas del trabajo, ¿cachai? Como el cómo vais manejando las redes, el en vivo, tus publicaciones. Todo eso es ensayo, tirarte a la piscina. No pensarla tanto. Entonces eso, cuando tenía eso definido después y llegáis a una empresa grande a pedir un adelanto, sí, eso vale más que el que tú le di un plan al aire, que le digáis, no, yo me iré a México. Pero ¿a México a dónde? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Qué featuring? ¿Con qué agencia de radio? ¿Con qué agencia de prensa? ¿Con qué influencer? ¿Qué vaya a hacer allá? No va a hacer música. Eso no. Sí, está bien, estudia la distribución, podía hacer la plata lo que queráis. Pero eso transforma en que ¿cuánto te va a demorar en devolver esa plata? Uh-huh. ¿Cachai? ¿Alcanzas a devolver en 1 año, dentro del contrato? ¿Es arriesgado o es bajo el riesgo del negocio? ¿Es alto o bajo? ¿Cachai? Eso es súper importante. Como equipo de trabajo, esto no lo debes estar pensando en un artista. ¿Cachai? No. Esto, el equipo de trabajo es quien comunica, es quien le da valor al artista, uh-huh, al plan. Importante. Bueno, hoy en día es muy importante tener un equipo detrás y de artista independiente. Bueno. Una persona. Que así como a ti te gusta hacer música, a él le gusta aprenderle el negocio. Ya. Listo. No necesitas ni productor. Si a ti te gusta hacer música, te puedes grabar, buscar beats de YouTube, Vistar, o ¿cachai? Probar productores. Hay caleta de cabros que les gusta la volada, entonces trabajan gratis, ¿cachai? Todos buscando la oportunidad, vos. Pero quien necesitáis realmente, alguien que empiece a aprender del negocio. ¿Cómo llevar tus redes? ¿Cachai? Tú como artista tenés que confiar en la persona para pasarle tus redes. No puedes andar como pelándote así por tus redes, ¿cachai? Y por eso no se lo quieres pasar a tu manager, no podís, po. Tus redes de artistas son para el negocio, ¿cachai? Son para... porque ahí te abran los promotores, ¿cachai? Ahí te abran los featuring.
A veces, desde ahí el manager puede hablarle a otro artista, ¿cachai? Para hacer relaciones. Y después te dice, oye, ¿sabéis qué? Le hablamos a este, vamos a ir para allá. A veces por ego los artistas no le quieren hablar a otro, pedirle algo. ¿Cachai? Y eso lo hace tu manager. Sí. Y finalmente no eres tú la persona, es el negocio. Po. ¿Qué tan grande querés ser? Si querías hacerlo esto personal y como vivir en tu casa, piola, ¿cachai? Tener poquito, claro, hazlo tú mismo, hace tu musiquita, ¿cachai? La podés distribuir, todo ready, po. Podés llegar a... Hay artistas que empezaron así y que se les salió de las manos. ¿Cachai? Raz, ¿cachai? Que se les salió de las manos el no querer entrar a una industria, de él hacerlo todo. Y se va ultra viral, toda la weá, o sea, él vive millonario. ¿Cachai? Pero si realmente queréis salir como de la pobreza y queréis tomarte esto como si fuerais futbolista, tenéis que a empezar como a tener tu amigo así de confianza que te lleva las cuentas, ¿cachai? Que da la cara por ti para hacer un negocio. Tú como artista no podés estar poniéndote un precio, ¿cachai? Porque a veces el precio es gratis. Y tú como artista vas a estar aceptando eso. Entonces tenés que tener a alguien para que esa persona diga, ya, gratis esta vez, pero hermano, nosotros vamos a pegar después. ¿Cachai? Damos apoyo en esto otro. Eso, ese negocio es el manager, por los primeros managers. Ya. Sí. ¿A quién, por ejemplo, podríamos destacar como buen manager en la escena urbana? Hay harto. O sea, todo lo que ha pasado es como te digo, todo va pasando al mismo tiempo, entonces las cosas son fortuitas, pero también al mismo tiempo vienen por harto trabajo, hartamente, ¿cachai? Los cabros de Star Music, los cabros de 6-5, ¿cachai? Como que son cabros que han hecho cosas grandes, el mismo Diego Sagredo, ¿me entendís? Que todos hemos ido aprendiendo de la industria, pues todos nos hemos ido equivocando, ¿cachai? Todos nos hemos equivocado, nadie así. Aquí nadie perfecto. No, pues no hay. Entonces, bueno o malo sería como muy rudo definirlo. Creo que todos vamos aportando como a que la weá, todos tenemos el mismo fin finalmente, como llegar a un artista, agarrar moneda, ¿cachai? Salir de la pobreza, ¿me entendís? Todo, y eso va haciendo que todos trabajemos. Entonces cada periodo va teniendo sus cosas. Pero creo que lo que sí nos diferencia harto es que sí estamos haciendo cosas muy locales, ¿cachai? Que era algo que no había pasado antes. No. Los del rap haciendo Ecuador, Colombia, Perú, los del rock haciendo México, teniendo manager de allá. Aquí somos los mismos amigos, somos la misma gente, los mismos errores van quedando acá, entonces la gente va viendo eso y va aprendiendo. Por último, por rumor, ¿cachai? Por último, por rumor. Por último, se crean cosas, que se vendió un tema en 1.000.000, en 100.000, en esto, que se vendió esto. Eso, por último, va creando una cultura de que ya después se van conversando las cosas, ¿cachai? Y se va sabiendo realmente la información, porque también hay harto de fronteo dentro de eso, pues, sí, ¿cachai? Bo, claramente. Ajá. Es parte del show también. Sí, bo. Oye, hermano, ¿cuánto llevamos de grabación? 1 hora. ¿1 hora? Ya. Señores, preguntas, alguna acotación, cualquier cosa. Dígame. Como decía, el hecho de que, o sea, no influye tanto en el sentido de los contratos, o sea, la monetización de un artista. Para un artista que es gente así, de bajo recursos, empieza poquito. Yo soy productor por lo menos y le grabo artistas gratis, como decía, pero por la hora de meterme en la música, ya empieza un momento donde uno dice, no lo quiero hacer hobby, quiero ya empezar a vivir de esto. Y esa es la emoción de uno. Como artista emergente, ¿cómo uno puede así empezar a monetizar? Porque uno siendo emergente, donde no te conoce mucha gente, nadie te va a llegar y te decir, oye, estás ahí tú, te doy un contrato, no. Uno, desde un inicio va a monetizar. Por ejemplo, yo, que soy productor, compositor y todo, tengo 17 años, tengo un artista que es amigo mío, graba gratis, no sé, pagamos un productor que fue Supersónico y nos hizo un tema. Listo. Pagamos una distribuidora que fue Muse,
se pegó el tema con 80.000 visitas. Bueno. Y 4.000 visitas en Spotify. Y en eso nos sacamos como 100 lucas. Ujú. Pero tampoco como que monetizamos mucho porque a los 3 meses recién nos empezaron a pagar. Sí, po. Y después de esos 3 meses nos pagan apenas 15 lucas por mes. Ajá. Sí, Entonces po. esa es mi pregunta. Ni siquiera están inscritos en la SCD. Ajá. Ya mira, es que eso. Son dos regalías distintas. La SCD te va a entregar las regalías de composición y eso es lo que te entrega desde... Si no tocáis show en vivo, si no vendís ticket, es poquito lo que te paga. A menos que pegué un tema con más de 100 millones. ¿Cachai? Ahí sí ya te paga un resto bueno por regalías mecánicas. Pero si por ejemplo... con Amuse Ultra Ready, empezar Amuse, DistroKid, ¿cachai? Para empezar a entender la distribución, ultra bien. Rescatar 100 lucas de una canción, ultra ready, si lo veis de esa forma, ¿cachai? Como de rescatar nada a rescatar 100 lucas, bueno. Después lo que te va generando la canción es lo que sigue escuchando la gente. Entonces, lo que tú tienes que pensarlo de esta forma. Si con una canción generáis 15 lucas mensuales, con 100 canciones, ¿cachai? Ya generáis distinto. ¿Cachai? Entonces, y eso es lo que te va sumando en 17. No necesitáis lanzar música una vez al mes, no necesitáis hacerle video a todas las canciones. Todo el flame menor, 5 canciones pegadas, todas con portada, ni siquiera fotos de él. Nosotros hicimos portada con ella. Sí, pues Ready ahora tenéis la IA, podía hacer caleta de weas visuales, ¿cachai? Pero de bajo costo, porque eso es lo importante, bajar los costos para que todo lo que entre sea ganancia. ¿Cachai? Pero la constancia de la wea es el negocio al principio. La constancia, tú el tener el algoritmo activo, entender el algoritmo, cómo funciona, cada cuánto publicar y esto. No preguntarle a TikTok y que te salgan un par de videos. Tenés que hacer un video todos los días. No, tú entender, tu gente, cómo funciona, tu algoritmo, cómo funciona. La audiencia, Sí, sí. la gente que te Claro. ve. Si tenéis 5 personas, si esas 5 personas se hacen tan fan tuyos que después se van a ser 10 y después esos van a ser tus primeros fans y esos van a ser los que vaya a ver adelante en el show. ¿Cachai? Entonces, Ready. ¿Por qué es bueno DistroKid, Amuse y eso para empezar? Porque ahí tenéis repartición automática. Las amistades sí se quiebran por la plata. ¿Cachai? Y sobre todo cuando estáis empezando, donde hay mucha confusión de la plata. En Chile se genera 1 por 1, un dólar por una visita, promedio. ¿Cachai? En tiempos bajos, porque todo depende de... Spotify hace un cálculo de regalías que depende de cuántas cuentas premium hay activas, cuánta publicidad vende, cuánta gente escucha ese día Spotify mismo. Entonces varía entre $800 y $1.000, 1 millón de reproducciones. En Chile. Si la gente te escucha en Estados Unidos, es distinto Tiene el otro pago. precio. Sí, pues si te escuchan en Argentina, en Chile es donde mejor paga de Latinoamérica. ¿Cachai? Y ya después viene México, que es como el doble casi, y después viene Estados Unidos, que es como el triple. ¿Cachai? Por eso cuando tú buscas en YouTube, o sea en Google, cuánto paga Spotify, te sale $3.000, 1 millón. Porque eso es el valor de la reproducción en Estados Unidos, no la reproducción en Chile. En Chile anda $800, $1.000, $1.200 cuando las cosas están así ready. ¿Cachai? No, y un país asiático. Sí, mucho más, po. un país, no es que los que más pagan es países más pequeños de mayor Población. de mayor valor. Por ejemplo, Suecia, Suiza, ¿cachai? Que tienen mayor poder adquisitivo, que la cuenta de Spotify cuesta $12, $17 cuesta una cuenta premium de Spotify. Entonces ahí en esos lugares donde se paga mejor la reproducción. Pero sí, eso. Cuando eres nuevo, lo mejor es encontrar una distribuidora que reparta automático. ¿Cachai? Ya un check. Eres nuevo, un check para ti. eres nuevo hasta que generáis $1.000 mensuales. ¿Cachai? Cuando no generas $1.000 mensuales, todavía eres un artista pequeño. Un Sí, emergente. un emergente. Ya. Y no es que generes tus primeros $1.000, tenés que venir generando, ojalá $1.000 ya unos 6 meses. Eso quiere decir de que eres un negocio rentable. ¿Cachai? Como negocio. Eso sí ya podéis pasar al paso de decir, oye The Orchard, oye ADA, oye Virgin. ¿Cachai? Cuando creciste de los 500 a los 1.000, estáis recién empezando. Ya después te mantenías en los 1.000, después de los 1.000 a los 5.000 es un paso. ¿Cachai? Eso es lo que pasa.
es más brígido llegar a los 1000 que de los 1000 para arriba. ¿Cachai? Porque de los 1000 ya podís tener un adelanto donde podís no gastártelo en video, no se gasten la plata en video. No, por favor. ¿Cachai? En ese caso, por ejemplo, si hablamos como de la publicidad, es recomendable segmentar, por ejemplo, esta plata va para Chile, esta plata voy a tirar publicidad para Estados Unidos, esta plata, o eso llegan por consecuencia. Como porque claro, en otros lados pagan, pero es bueno segmentarlo uno mismo, poner publicidad para esos lados o que lleguen. Cada equipo puede tener la mentalidad de cómo ellos ven el marketing y llegar a los lugares. Para mí es gánate tu barrio, gánate tu comuna, gánate tu ciudad, tu región, tu país, y con eso te vas a ir para el mundo. Para mí esa siempre ha sido la mentalidad, ¿cachai? Entonces, mientras no tenéis tan dominado un territorio, sí una alternativa cuando lleváis 10 años en la música y no conectaste con el territorio, sí es una alternativa ir a probar otro territorio, obviamente. Claro. Lleváis 15 años en la música, ¿cachai? Ya vais a cumplir 30 años y todavía no pegaste en tu territorio, sí, anda a probar a otro lado, dale. Pero si eres chico, todos los primeros que tienen que escuchar cuando estás en el colegio son tus compañeros, aunque te hagan burla, pero hazle música para que a ellos les guste, ¿cachai? Como vence el cringe, ¿cachai? Sí, vénselo, como cuando estás en el colegio es la weá más bacana porque ahí donde te miran así como medio como a medias, pues como un chiste, pues, ¿cachai? Como, este está intentando ser cantante, Claro. Cuando los pasáis de eso a convencerlos, eres estrella. ¿Cachai? El Kid Voodoo era famoso antes de ser conocido por su música, él ya era popular porque hacía música, era bueno, tenía sus fans, iba a frate, ¿cachai? Tenía su movida ya, él interna del internet, del TikTok, ¿cachai? Y de un momento a otro se le dio. Estrella. ¿Cachai? Entonces eso, cuando te empezás a ganar tu barrio, es bueno. Pero decir que por ahí va el camino primero. Bueno, Totalmente. después uno con el mismo trabajo orgánico va viendo si en otros países te escuchan y ahí yo creo que es inteligente poder apuntar con plata a hacer promo si es que están subiendo esos números. Totalmente. Yo hace 3 años, 4 años no te hubiese dicho, no paguéis publicidad de YouTube hasta que pegué algo, hasta que Ya. pase algo. Hoy en día, si eres artista nuevo y estés recién empezando abriendo tu canal, hágale publicidad de YouTube. Métele 10 luquitas, 15 luquitas. ¿Cachai? Usa shorts, usa la comunidad. Como... Porque hoy en día pasa tantas cosas y todos los días un artista nuevo. Entonces llamar la atención dentro de eso. Si tenías el recurso de gastarte 5 o 10 lucas en meterle a tu video, métele. Claro. ¿Cachai? Si no lo tenías, hace más contenido. ¿Cachai? Como ocupa todas las cosas, hace en vivo. En vivo. Importante también. Para poder mover el algoritmo de tu red social. Sí. Laikan, ¿usted que es manager? No tenemos tanto tiempo, sí, pues, amigo. Bueno, con respecto a como el desarrollo como de artista o personaje, ¿tú cómo visualizáis como a la gente que canta? O cuando ya, no sé, vos conectáis de verdad con una de esas personas. El carisma es como lo más importante. Más allá del talento musical. El talento musical se trabaja. ¿Cachai? Todos los aspectos musicales se pueden trabajar. Pero el carisma es lo esencial. Como tú sentís la gente como brilla, por decirlo de alguna forma. Lo sentís de como... Como y todos lo vibra. sentimos. No hay que ser tan especial como para sentir eso. Solamente tenés que llegar a esas personas porque es difícil, po. Claro. ¿Cachai? Donde hay tanto de por medio, como que el talento musical te puede nublar un poco, ¿cachai? Puedes decir, este loquito canta bien, o este loquito se ve bien, y eso te puede nublar y no ver que a lo mejor es un pesado, ¿cachai? Porque hermano, yo he estado con Dua Lipa y ya ellos tienen otra cultura como un poco más lejana, pero hermano, cero color. Es Ya. una persona que viene de hacer... no para de viajar hace 6 meses, ¿cachai? Tiene sus problemas personales igual, toda la weá, y recibe a los equipos de pana. Y veo de repente cabros chicos que se pegan la mea y ya se creen como súper estrellas y no llegan a los videoclips o ya dejan, claro, se vuelven irresponsables. Entonces,
eso, como el carisma, la disciplina, como eso. Como eso es mi... Porque obviamente yo sí ayudo a mucho talento musical. Ujú. Que a lo mejor no tiene tanto carisma, que a lo mejor lo que más he aprendido en el negocio también es a no subestimar. ¿Cachai? Me he Ya. equivocado por subestimar, ¿cachai? Entonces, eso. No hay que subestimar, sí hay que cada vez tener como más ojo, el carisma es lo más importante. Catáis, ¿Cacháis? ¿cachai? Sí, po. Si tú escucháis sus primeras canciones, eh, o sea, no quiero decir son malas porque tienen hartas reproducciones, le gusta a harta gente, pero su calidad vocal a lo que es hoy en día, sí ha evolucionado harto, po. Ujú. Su calidad de letra, de cómo hace las canciones, de cómo ella lo mente, ¿cachai? Lo disciplinada la mente. Como brígido, po. ¿Alguna otra artista femenina así que podamos así como destacar en ese lado? Puta, la Krila es mi favorita, en verdad. Como, Ahora. sí, me gusta mucho ella, como lleva las cosas, ¿cachai? La música que hace. Me gusta harto. Y la Alanis Lagos también siento que Oh, qué tremenda ella, weón. ella puede marcar una nueva voz femenina como clásica, ¿cachai? Como Ujú. llegar a ese público que lo perdimos en un mes, o sea que está afuera, que es la Mon, ¿cachai? Como que nosotros tenemos una vara muy alta y es la Mon, y creo que harto es como nuestra Karol G, po, ¿cachai? Entonces hay un gran desafío ahí para llenar ese espacio. Qué buena, weón. A mí me encanta la escena femenina, hermano. Y como siempre digo, creo que nadie se parece a nadie, weón. Yo siento que falta más, Sí, por supuesto. ¿cachai? Como que, claro la, sí. la competencia va a hacer que la escena femenina sea más destacable. Ujú. Hay poca competencia hoy en día, hay pocas, ¿cachai? Y eso hace que no sea tan, a mi gusto, llamativa. Por eso, por ejemplo, está toda esta disyuntiva del apoyo hacia las cantantes femeninas. No estoy diciendo bueno o malas, Ujú. cero, ¿cachai? Pero Eso va en siento que hay- gustos, po, weón. claro, eso va en gusto. Pero sí, lo que hizo crecer a la escena chilena fue la competencia. Claro. ¿Cachai? Es Exacto. distinto el reggaetón de hoy en día porque hoy en día muchos hacen reggaetón, no era como en el tiempo de ZK y Craig MC, Ujú. ¿cachai? Y los Crónicas, como que hay poca gente hacía reggaetón y tenía el sonido. Entonces la competencia sí hace gran diferencia. Entonces yo creo que en un momento, o sea, si las niñas se empiezan a atrever más y a tener más su estética y su estilo y van a ver cada vez más y se atreven al freestyle, a las batallas y en distintos rangos de la música, puede ser no urbano porque el urbano igual es machista, ¿cachai? Entonces Sí, igual se po, entiende de que tiene las eso. minas no quieran hacer urbano, pero Ujú. encontrar su volada, po, ¿cachai? Como encontrar una volada donde pueda haber más competencia y eso hace crecer harto la escena. Qué duro. Hermano, yo creo que nos quedan los últimos minutos. Quisiera aprovecharlo para hablar de money, cabrón, o de negocio. Igual hemos hablado harto, hay que Sí, sacar ahí. Sí, harto. Igual hemos hablado Cabro, harto del últimas negocio. preguntas. ¿Todo bien, mi rey? Si es que yo me iría más por el lado de la producción musical. Ingeniería en sonido. Usted está de público, hermano, así que por favor dirija sus preguntas a nuestro invitado. Como hemos hablado harto de los contratos, marketing y todo ese tema, me gustaría saber más que nada sobre la producción musical. Ya que tú dijiste que tú empezaste siendo productor. Y también dijiste que tú ayudabas acá y todo eso y no te gustaría ocultarle la información que a ti te gusta. Ujú. Entonces yo como productor también como que ya tiro mi sonido, quiero especializarme, es decir, tener mi sonido y tirar para allá, así como ya publicar mi sonido, como lo hizo el mismo Leder. Ujú. El Leder como que publicó su sonido Sí, y bo. se tiró para arriba al tiro. Entonces, en ese sentido, así como algún tip en mezcla o producción, Sí, el mayor tip son las horas de trabajo, claro, pero reales. ¿Cachai? Sí. O sea, y no quedarte, trabajar 10 horas en una mezcla no la hace mejor mezcla. Pero, por ejemplo, el decir, aquí está terminada la mezcla y avanzar con la siguiente canción y terminarla y entregarla y publicarla y escucharla publicada, eso es lo que te va dando la cancha. ¿Cachai? Porque el hacer música en tu casa y nunca sacarla y decir, oye, no, yo estoy 20 horas en el estudio pero no sacaste ninguna canción, o sea, la efectividad de tus 20 horas fue 0 canción, po.
cero canción publicada. Entonces el mejor tip es mientras más música publicada tienes, sobre todo en tu etapa, ¿cachai? Como bueno, entre los 15, 20 años, 22 años, lo que más tienen que hacer es publicar música. No importa si no están los recursos para poder hacer un lanzamiento, es tirar la música. No importa Yo no tengo como los recursos más grandes Ajá. como para hacer las cosas. Sí, po. Como tú decías, que habían padres que le pagaban. Sí, po. Ahora, hoy en día, sí, po. Como un Sí, po. extra. Sí, po. Yo, por ejemplo, me lo pago yo a veces. Sí, po. Para ir a un estudio me lo pago yo. Sí, po. Para comprarme un plugin que a veces es necesario, muy necesario tenerlo comprado, no cambiado, me lo pago yo. Mi recurso me lo pago yo. ¿Cachai? Para grabar. Y no son los de la alta calidad. Entonces como que uno le tiene que meter más oído, más estudio. Y no es tan fácil por los equipos, porque al final equipos de baja calidad hay que meterle más procesos. No. Y a veces no es tan Ahí ese otro mito, que bueno que hablamos de eso. No. Tú preocúpate de que al momento de grabar no grabes ruido, no grabes saturado y listo. Eso te va a grabar igual que cualquier micrófono. Yo créeme que he grabado con micrófonos de $10,000 y en los campamentos grabamos con los micrófonos en las manos. Así en los campamentos de repente no hay atril y grabamos así y la vibra es lo más importante. Hay una película que me gusta mucho que se llama Cadillac Record, que la recomiendo ver sí o sí. Sí o sí, es cuando se inventó el blues. Se empezó a grabar el blues y a comercializar. ¿Cachai? Okay. Entonces, y esto es loco, el blues se pegó porque lo que transmitía era más grande que la calidad de la grabación. ¿Cachai? El blues se grababa el sentimiento. Y es lo que pasa con el reggaetón, y es lo que pasa con el rap. ¿Cachai? Todos los estilos que vienen desde el blues son de ritmo y sentimiento. Entonces no va por la calidad de tu equipo. Eso son cosas mentales, que tú nomás, límites mentales que te estás poniendo. ¿Cachai? Eso no quiere decir que vas a hacer, cuando llegué a comprarte el micrófono de $10,000, no vas a hacer el mejor hit si no sabes cómo hacer un hit, si no sabes cómo conectar. Va a dar lo mismo, va a ser un micrófono de $10,000. Si no sabéis procesar, si lo mismo, si sobreprocesas una señal y tu oído lo entrenas hacia eso, después cuando grabéis con el micrófono de $10,000 no vais a saber qué hacer. ¿Cachai? Pero en cambio, si empezáis a entender cómo funcionan los compresores, cómo hacer una buena grabación de voz, que al momento de grabarlo ya suene afinal, ganaste. Por eso te digo, horas efectivas dentro del estudio. Hagan preproducción de la música, eso quiere decir que ten el beat listo cuando el loco llega, ¿cachai? Ten ideas de melodías para ver qué cosas son chicle, buscar esas cosas. Entonces cuando el loco llega a escribir ya tiene cierta guía, ya tiene listo. No te pongáis a hacer el beat cuando el loco llega al estudio y ahí ponerte a hacer el beat con él. No, pues cuando él llegue muéstrale 15 beats, aprovecha tu tiempo solo, ¿cachai? Como eso, Metro Boomin, Mustar, que era mi referencia, yo lo seguía porque Metro Boomin decía, no, yo en un día hago 18 beats. Mustar decía en otra entrevista, no, yo hago 30 beats en un día. Y yo decía, qué guay estos weones, ¿cómo lo hacen? Porque, y claro, pues, a una melodía, batería, tiene ritmo, listo, para afuera. Estructura, para afuera, 15 minutos, media hora, siguiente idea. Después llega el artista, le mostráis 100 beats, pues, sabéis de todo lo que tenéis, reggaetón, trap, todo lo que hay hecho. Entonces, ¿qué quería hacer hoy día? Reggaetón, le mostráis 5 beats de reggaetón. Y eso, como publicar, esa es hora efectiva. No hay mayor tip. No hay un plugin mágico, no hay un equipo. Claro. No. Está eso. Yo he visto ahora hits grabados con el celular. Sí. Todo ese caso, y sé que capaz no era esa mi pregunta Ya. efectiva. Ya. No, pero que uno siempre como cuando se mete siempre te tiran un sonido profesional. ¿Me entendí? Siempre te dicen para llegar a un sonido profesional. Y entonces uno queda con la idea de sonar profesional. Entonces ahí es donde uno busca un tip de cómo sonar profesional. Eso. No. Sonar profesional es que no saturar de partida cuando el loco grita o cuando algo así. Tampoco es que vaya para que le la volada al loco, ¿cachai? Como que si está así en la volada y en la mejor toma y tiene una saturación, hoy en día la tecnología te permite dibujar de nuevo la onda y eliminar esa saturación, ¿cachai? Pero el sonido profesional finalmente tú lo escuchas cuando la weá
suena ready. Como, porque a lo mejor al momento de grabar le pusiste un compresor, un EQ para limpiar una reverb y la weá tiene tanto ritmo que está listo. A eso es lo que voy. A veces hacer cosas más simples es más difícil que empezar a meterle cosas y... ¿Cachai? Es más difícil hacer una melodía como pegajosa y que la recordí a hacer... ponerle violines y sintetizadores y un riff bass y ponerle efectos y cada parte distinto. Eso es súper fácil, pu. Eso es lo más fácil. ¿Cachai? Y por eso se llama música alternativa. El mainstream es simple, sencillo, entendible para toda la gente. ¿Cachai? Digerible. Digerible. Sí, bu. Gracias, brother. Laikan, ¿todo bien? Mi rey, la última pregunta. ¿Qué pega más para firmar a un artista? ¿Música, números o visión de negocio? La visión de negocio no es necesaria en un artista. Sí es necesario de... No me digáis eso, cabrón, porque nosotros enseñamos a talentos a convertirse en empresario y me dice todo el podcast que no. Pero sí, pero sirve para los amigos, de los talentos. No, oye, pero sí es bueno que, obviamente sí es bueno que el talento sepa, tenga ideas para que no se lo cague. Que tenga un abogado, ¿cachai? Que entienda un idioma. Es distinto tener una reunión para entender un contrato o 5 reuniones para entender un contrato que dedicarte al negocio. Ya. A eso es lo que voy. Claro. ¿Cachai? Como Ok. sí tienes que saber, entender qué significa royalty, cómo pagáis tu adelanto, qué significa exclusividad, qué significa licencia, ¿cachai? Todas esas cosas sí necesitas entender el lenguaje. Pero de ahí a dedicarte al negocio no lo necesitas. Entonces, eso lo descartaría. Ya. Allí, lo que te decía, para mí en lo personal lo que pega realmente es el carisma. Es como el loco se muestra, lo que dice. Por ejemplo, en Chile estamos muy acostumbrados al meme, en verdad. Y a humanizar incluso las campañas de humanización se hacen a través del meme. Lo que hicieron con Piñera, de las manitos cortas. Todo eso es marketing. Marketing es para humanizar y acercar a la gente. ¿Cachai? Entonces, por eso Marcianeque pegó tan rápido. Porque era a través conecta a través del humor. ¿Cachai? No que él sea un meme, no. El contenido que él nos entregó en un momento fue humor. Claro, fue humor. Y porque él es chistoso. Si tú lo conocías a él, el bueno es buena onda, tira la talla, no es atrapado, ¿cachai? Se tira sus tallas rápidas. Es chistoso, po. Y eso hace acercar a la gente, ¿cachai? Como, pues, entonces eso para mí es como importante. ¿Cómo es que tú te ves como artista? ¿Cómo es que tú te expones? El artista que se cree como superestrella no es el artista que va a ser superestrella, ¿cachai? Porque como te digo, yo he visto superestrellas que son personas normales. Bajo perfil. Muy normales. Lo único lo que piden es que no lo estén molestando, por privacidad, porque imagina lo mismo, venís 6 meses en gira conociendo gente que te abraza, que te dice esto, eso ya es invasivo. Claro. Y a cualquier persona le molestaría que todos los días te pase eso. Pero son todos así como muy... Mientras más carismáticos son, se nota, más superestrellas son. Y se nota la pasión por la música, como que son buenos escogiendo música, tienen buen gusto. Eso, el gusto es importante. El gusto, el buen gusto. El buen gusto. Kanye por eso es de los más brígidos. Claro, porque el buen tiene buen gusto. Ujú. No porque hace la mejor música. No. Más allá de que también es muy experimental el hombre en base a la producción. Po. Sí. ¿Estamos hermanos? ¿Hay que cortarlo? No, o sea, Lo último, hermano. Ahora sí que lo último. Última pregunta. ¿Qué harías si Tito Kush hoy día, 2026, vuelve de cero? Ajá. ¿Qué es lo primero que haríais, cabrón? ¿Y cuál sería como tu camino así? ¡Ta! En verdad, estoy como volviendo de cero. Ah, mira. Sí. Mira. Entonces, estoy volviendo de cero y buscando productores. Como eso es lo primero. Para mí la base de todo es los productores. Obviamente. El productor con buen gusto, con buen sonido, va a poder... Disciplinado. No tan, o sea, disciplinado en el sentido de que vaya al estudio, ¿cachai? Claro. Porque de ahí para allá no da lo mismo.
sobre todo cuando eres más chico, como que querés vivir y experimentar tu vida, po, y eso te va a traer emociones y sensaciones que vaya a querer sacar en música. Entonces, como que dentro de eso, mientras vaya para el estudio, esté ahí, tenga seguridad de lanzar la música, es buen productor para mí. Ya. ¿Cachai? Y a través de los productores siempre se puede llegar a buenos artistas, po. Como mientras mejores productores tenís, mejores artistas vaya a llegar. Y ahí está la base del negocio de la música. Ya, pero, por ejemplo, ya ponemos a Tito Kush, que está a cargo de productores. ¿Cómo haces el business con los productores para que ellos graben con artistas? ¿Cuál es el negocio ahí? ¿Se negocia en regalías? ¿Se negocia en fee? ¿Hay un monto fijo para cada uno? Yo llego a distintos negocios con distintos productores, Ya. en lo personal. ¿Cachai? Ok. Pero la mayoría lo que le ofrezco es que yo de partida negocio sus producciones. ¿Cachai? Ya. O sea, ya el que ellos repartan música para otros lados, ya ellos no están negociando. Entonces ya de partida su negocio crece en ese sentido. Ya hay alguien negociando por ti. Y Ok. si no quieren negociar, no sale la música y fin. ¿No? Ya. Y ojalá negocien después de hacer el video. Claro, bueno, ojalá. Estaría bueno. Sí. Pero eso, pues como se llega a distinto trato, un royalty de la música, que igual los puntos de producción son bajitos, ¿cachai? Van del 1 al 5, No nomás. al 5%, sí. Sí, po. Pero también un fee y principalmente yo creo más como en la visión del futuro, ¿cachai? Como está bien que los cabros como que, por ejemplo, si llegan a trabajar conmigo, pueden que sientan que pueden llegar a tener un fee o algo así, ¿cachai? Pero el fee te lo tenés que ganar. ¿Me entendí? Sí. No tan solo con aprender a hacer música y grabar ya estáis ready. ¿Cachai? Como así, yo el otro día puse, necesito ingeniero en sonido solo de voces y me hablaron 100 personas. ¿Cachai? Solo de eso. Cuando digo, oye, busco productor, me hablan 200 personas. En mi Instagram que no subo nada, que no comparto, que solo, Claro. ¿cachai? No lo uso para ese tipo de cosas. Y ya aún así está lleno. Entonces el ganarte tu fee, el ganarte tus puntos, no es porque me vaya a ir a cobrar una sesión porque yo quiero tener una sesión con un loco que quiero probar. No, vos, apaña, vos. No tengáis una sesión, ten 10 sesiones. Saquemos un tema, peguemos un hit. Pégame un hit y te hago millonario. ¿Cachai? No me cobrís por sesión. Porque así no es negocio para nadie, po. No, pues. ¿Cachai? Me cortáis el negocio a mí de poder tener mayor oportunidad y no es negocio para ti tampoco como el cobrar solo el fee, po. Porque yo en el momento que no te pueda pagar no te voy a llamar más. O en el momento que pueda pagar más a lo mejor voy a pagarle a otros. ¿Cachai? Qué duro. Entonces eso, porque ahora lo mismo, como hay tanta industria, tanta cosa, que ganamos esto, que ganamos, todos los cabros chicos beatmakers como que quieren cobrar al tiro esto, y no se trata de eso, No. gánate tu hit. Ten hit. Esto es algo a largo plazo. A no largo corto plazo. Sí, porque a todos nos pasa de que nuestras primeras canciones son hit y no recibimos regalías. Claro. Y no es que eso esté bien o mal, es parte de la industria, porque si no pasa como de esa forma, finalmente no llegáis a la meta. Porque no le estáis preocupándote de cuánto vaya a cobrar, si así podéis perder oportunidades. Oye, ¿podéis venir a sesión? ¿Y cuánto pagan? No se puede pagar. No puedo, que tengo esto. No, es que necesito para la benzina esto. No te puedo. Y a lo mejor ahí se formó el hit. Y no estuviste. Y no por querer estuviste. cobrar. ¿Por cobrar cuánto? ¿30 lucas, 50, 100 lucas? 200 lucas. No conozco a ningún productor que por una sesión le cobren 200, le paguen 200 lucas. Incluso la mayoría cuando ya son connotados, no cobráis por la sesión, cobráis cuando sale la canción. Porque tú haces varias canciones y el artista va a querer lanzar una y ahí tú le cobráis por esa. Y le cobráis bien. ¿Cachai? Y ahí cobráis 1 millón, 2 millones, 5 millones. ¿Cachai? 500 lucas, no sé, lo que tú estimes conveniente. Claro. Para tu negocio. Oye, hermano, en honor al tiempo tenemos que dar finalizado esta entrevista, este podcast que ha estado increíble. Agradecemos a Strike
Juan, que nos da todo el ki para poder lidiar con esta carrera artística. Muchas gracias por estar con nosotros, dándonos la energía. Hermano, una última palabra o algún consejo que quiera dar a los artistas emergentes, lo que sea. Ahí tiene su cámara para que se dirija ahí. Más que nada dejar claro que esto es un negocio de personas, ¿cachai? Como lo más importante es el arte y la música y la conexión con la gente. Como digo, si eres artista, la idea es que seas parte de la vida de las personas en alguna etapa de su vida, como conectar a ese punto, y eso es lo que te va a llevar mundial, ¿cachai? Y esto es de súper energía, ojalá que te llegue en una buena etapa personal, con eso que podáis disfrutar del éxito, ¿cachai? Y si no te llega en una buena etapa personal, vive el momento, ¿cachai? Como cuida tu plata, es súper importante, cuida a la gente que está alrededor tuyo. Es súper importante, el éxito no solo te cambia a ti, también cambia a tu alrededor, la plata no, y la fama también, no solo te cambia a ti, tu alrededor también se ve afectado, todos los brillos ciegan a cualquiera. Claro. Entonces eso, como no hay cómo estar preparado para eso, cuando te llegue disfrútalo, ¿cachai? Cuando Disfruten te llegue, el proceso. disfruten el proceso, claro, tengan los pies en la tierra, traten de estar conscientes, de acordarse siempre de dónde vinieron. Como De la que gente eso. que te apoyó, cabrón, Sí. también. Cuando no tenían nada. No es tan necesario eso, o sea, todo aquel que te apoyó en tus comienzos tampoco lo hizo por esperar algo a cambio, como que también, pero sí como respeta de dónde vienes, como ¿cachai? Nunca, porque uno, como te digo, el éxito, la fama, todo eso cambian las personas y a algún punto, entonces, sí más que nada como respetar a ti mismo, como tus valores, tu mamita, ¿cachai? Tu abuela, Claro. tu papá, ¿cachai? Como acordarte de eso, tus hermanos mayores, como, ¿me entendís? Como cómo te ven ellos cuando estés ahí como gozándola el éxito, creyéndote rockstar, como recuerda eso, lo importante no era esto es solo un momento feliz, lo importante son las otras cosas cuando llegáis a la casa, cuando llegáis después del show, quién te va a ver, quién te recibe, quién te da comidita caliente, ¿cachai? Esas son las cosas importantes finalmente. Considerarla y no olvidarla. Sí, po. Qué duro. Hermano, un charao, por favor, para toda la gente que está detrás también de Hablemos de Hip, para el público y para nuestro gran invitado. Un aplauso, señores. Qué feliz. Recuerden que estamos en W Studios, donde también se han grabado hits, muchos palos. Y nada, pues sigan acompañándonos, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Un aplauso para todos. Una página ahí para usted, donde puede expresarse como usted quiera, hermano. Su firma, puedes decir una frase, lo que sea, hermano. Todo libre. Uy, no venía preparado para esto. Gracias, gracias, gracias. Lo que hace Juan.